Bueno, mis hermanos, qué gozo, qué privilegio es poder esta mañana nuevamente estar entre ustedes a la luz de la palabra para compartir el mensaje de esta mañana. Y como vieron el flyer por allí, hay un título que tiene esta enseñanza y es el siguiente: la prioridad de la intercesión de la iglesia local como un medio para apoyar la gran comisión. Dice así nuevamente, repito, la prioridad de la intercesión de la iglesia local como un medio para apoyar la gran comisión. Y el propósito de esta mañana es que podamos despertar como congregación a la urgencia de recuperar la oración, mis hermanos, intercesora, colectiva, no como un rito antes de un mensaje como lo acabamos de hacer ahorita, y no como un programa secundario, sino como la estrategia prioritaria y fundamental para el avance del evangelio en el entorno de la iglesia, pero también en los lugares que el Señor nos permita alcanzar y llegar. Amén. Ese es el propósito de esta mañana. Repito nuevamente, despertar en nosotros como congregación la urgencia y la recuperación de la oración intercesora colectiva, no como ese rito que nosotros hacemos normalmente para orar antes de presentar un mensaje, ni como una acción secundaria, sino como la prioridad que debemos darle a la oración como una estrategia fundamental para el avance del Evangelio en el entorno de la iglesia y en los lugares que el Señor nos permita llegar. Amén. Mis hermanos, hay un peligro que aborda las iglesias hoy en día, las iglesias que son ensimismadas, o mejor dicho, que están desconectadas de la realidad exterior. Hay iglesias que se desconectan completamente de la realidad que hay fuera de la iglesia y realizan como especie de un búnker espiritual, donde se reúnen únicamente en este lugar para orar, para interceder, para orar por las diferentes necesidades que pudiéramos tener. Y eso está bien, no estoy diciendo que esté mal. Pero hay una realidad externa fuera de este lugar. Hay una realidad que está sucediendo fuera de este lugar. Hay personas que aún no conocen el Evangelio. Hay personas que aún no conocen la verdad que nosotros hoy hemos conocido. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y en eso se basa la gran comisión o la comisión que el Señor nos ha encomendado a nosotros como iglesia. Llevar las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que aún no la conocen. Y es el Evangelio de Jesucristo. Si observamos detenidamente el mundo hoy en día o el mundo actual, es muy fácil que nosotros podamos caer en la queja o en la tentativa de la queja. Por ejemplo, nosotros últimamente nos hemos quejado ¿de qué? Del mal gobierno, por así decirlo, poner un ejemplo, de los servicios públicos que hoy están, por así decirlo, por el piso también. Y nos hemos quejado de muchas cosas que hoy han sucedido o están sucediendo en nuestro mundo actual. Y hemos hecho de la queja algo en nuestra vida. Nos quejamos de la decadencia moral en la que está envuelta nuestro país también. Y a veces nos quejamos de la hostilidad hacia el mensaje o hacia la fe del cristianismo en muchos lugares del mundo. Y es muy fácil, como les dije hace un momento, cerrar las puertas de nuestro templo, cerrar las puertas de este lugar y acogernos nosotros mismos aquí y consolarnos nosotros mismos y crear, como les dije, hace una especie de un búnker espiritual, donde nos consolamos los unos a los otros, donde oramos por nuestras necesidades y creamos ese ambiente espiritual. Y no está mal, vuelvo y repito, no está mal que eso podamos hacerlo, pero lo que estoy diciendo es que el Evangelio y las implicaciones del Evangelio van más allá de estas cosas que nosotros hacemos hoy en día. Van mucho más allá que eso. Y pudiéramos también caer en las estrategias o ideas y el uso de herramientas que pudieran ser eficaces también para cumplir la gran comisión. Pusieran ser estrategias digitales como marketing digital, eventos creativos, el uso impecable de las redes sociales también. Pudiéramos crear estructuras
para fundación de nuevas iglesias, y eso no está mal tampoco. Son excelentes herramientas que pudiéramos usar, pero a menudo las iglesias cometen un error gravísimo. Y ese error está en confundir las herramientas con la fuente, o las herramientas con el medio por el cual avanza la iglesia en esta tarea que se nos ha sido encomendada. A veces hay iglesias que cometen ese error de confundir las herramientas con la fuente con la cual esto se cumple, lo de la gran comisión. Y el apóstol Pablo escribe a un joven llamado Timoteo, discípulo de él, y le desafía a él y nos desafía a nosotros por completo a practicar estrategias, o estas estrategias que he nombrado hace un momento, o usar estas herramientas con la claridad de entender cuál es el fundamento o la base de estas estrategias. Timoteo pastoreaba una iglesia en Éfeso, una iglesia que estaba en el centro de una metrópoli idólatra. Era un lugar donde abundaba la idolatría, donde abundaba o estaba sumergida en el culto de la diosa Diana. Había un centro también allí de corrupción moral y un imperio romano que no tardaría en seguir a los cristianos o en perseguir la fe cristiana. Si nosotros hoy en día nos sentimos a veces abrumados por la cultura que nos rodea, imagínense a este joven Timoteo, joven discípulo, envuelto en todo este escenario de idolatría, inmoralidad, todas estas cosas que venían sucediendo en la iglesia de Éfeso, o en esta ciudad o en esta cultura de Éfeso. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que el apóstol Pablo le envió desde la prisión para que la iglesia impacte en esa comunidad, o para que la iglesia impacte en esa ciudad? Bueno, déjeme decirle que no fue un manual de debate. Pablo no le pide que organice una protesta. Pablo no le pide que dé, o no le da un presupuesto para que hagan un gran evento a Timoteo. ¿Qué es lo que Pablo, o cuál es la estrategia principal que Pablo le da a Timoteo para la iglesia de Éfeso en ese momento? Bueno, la primera instrucción o la primera estrategia para la iglesia local fue que se arrodillen y clamen. Versículo 1. Y voy a desarrollar esta enseñanza en estos puntos. Primer punto, la prioridad y los aspectos fundamentales de la oración. Versículo 1. Segundo punto, el propósito o el alcance de la intercesión. Versículo 2. Tercer punto, el reflejo del carácter de Dios. Versículo 3 y 4. Cuarto punto, el fundamento teológico de nuestra intercesión. Versículos 5 y 6. Y punto 5, las aplicaciones prácticas, el llamado misionero, versículo 7. Y por último, las aplicaciones para la iglesia y la conclusión. Primer punto que vamos a desarrollar, la prioridad y los aspectos fundamentales de la intercesión. Dice el versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para eso fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Padre, damos gracias hoy por tu palabra. Ella nos enseña, nos instruye, nos capacita y nos lleva al conocimiento de tu verdad. Reconocemos esta mañana, Señor, que no es en nuestra fuerza, sino que es en tus fuerzas, en el poder de tu Espíritu Santo, que esta mañana nos congregamos para escudriñar tu palabra, para entenderla, para atesorarla, pero también ponerla por obra, según el consejo que tú tienes para con nosotros esta mañana. Glorifícate en tu iglesia, glorifícate en tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Decimos amén y amén. Entonces el versículo 1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones
y acción de gracia por todos los hombres. Hay una prioridad que el apóstol Pablo menciona aquí en este texto, y es lo que le venía diciendo. La iglesia debe priorizar lo que el apóstol Pablo menciona aquí. Les anima ¿a qué? A que hagan rogativas. ¿Y qué es rogativa? ¿Qué es rogar? Mis hermanos, rogar, y estos son los matices que muestran la oración que el apóstol, la manera o la intercesión en la que el apóstol Pablo le quiere mostrar a ellos. Y usa 4 palabras intencionales para describir nuestra vida de comunión con Dios. Rogativa expresa un clamor que nace de una profunda conciencia de necesidad y escasez. La iglesia de Éfeso estaba pasando situaciones fuertes. Se estaban introduciendo falsas enseñanzas. El imperio estaba atacando la fe cristiana y ellos estaban siendo perseguidos, algunos de ellos, y estaban pasando muchas situaciones adversas en su vida. Es decir, había una gran necesidad de clamar, de orar. Existía esa profunda necesidad de que la iglesia de Éfeso se arrodillara a interceder, a orar, a clamar. Y qué es lo que el apóstol Pablo le da las instrucciones a Timoteo para que la dé a la iglesia. Expresa ese clamor que nace de una profunda conciencia de necesidad y escasez. Mi hermano, este mundo está quebrado, este mundo está corrompido. Nosotros salimos a la calle y vemos las cosas que están sucediendo hoy en día. La inmoralidad se ha desatado completamente en nuestra nación. La corrupción está desbordada todavía en nuestra nación. Existen muchas cosas por las que la iglesia hoy en día debe orar. Lo otro que dice es oraciones. Es la palabra más común que implica acercarse a la sagrada presencia de Dios en adoración y devoción, reconociendo quién es Dios y reconociendo su soberanía sobre las cosas también. Luego dice peticiones. Es la palabra técnica para expresar la intercesión. Peticiones es cuando nosotros intercedemos a favor de otra persona. Nosotros como iglesia somos llamados a eso, a interceder por otra persona, interceder por aquellos que no conocen al Señor. Es como una cadena. Nosotros intercedemos por aquellos que no conocen al Señor ante Cristo. Cristo intercede ante el Padre por la iglesia y por aquellos que no conocen al Señor también. Amén. Ese es el orden que hay. Entonces somos los intercesores espirituales ante Cristo por aquellos que no conocen a Dios. Luego habla de acción de gracia. Y esa acción de gracia debe ser incluso por un mundo caído. Agradecemos a la paciencia que Dios ha tenido para con este mundo, a la paciencia que Dios ha tenido y su gracia común y las oportunidades de salvación que Dios le ha dado a este mundo. Y porque incluso nosotros antes de ver la respuesta de Dios, agradecemos el carácter y la soberanía de Dios también. Entonces damos acción de gracia también por eso. Entonces hay un alcance también en esta intercesión. Y el alcance es por todos los hombres, dice el versículo 1. Oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Iglesia, nuestra oración no puede ser egoísta. Nosotros oramos, no solamente debemos orar, mejor dicho, por nuestro círculo. Está bien que nosotros oremos por cada uno de nosotros, pero no solamente debemos orar por nuestro círculo, por los que estamos aquí, por nuestras familias, nada más. La oración nuestra debe ser una oración global, una oración que incluya a todos los hombres. Y más adelante vamos a ver por qué ese es ese alcance de la oración. No solamente oramos por nuestro círculo, por nuestra iglesia, por nuestros hijos. El corazón de la iglesia local debe ser tan amplio como lo es el mundo mismo. Debe abarcar todo. Por eso dice la Escritura, por todos los hombres. El alcance de la intercesión de la iglesia debe ser global. Hermanos, a veces nuestras reuniones de oración son las menos concurridas. Estuve el miércoles aquí y hay muchas veces que nuestra reunión de oración es la menos concurrida hoy en día.
Y es un llamado de atención que quiero hacerle tomando este punto, ¿no? De la intercesión, de la oración que debemos hacer. Y nosotros nos hemos creído esa idea o nos hemos creado esa idea, esa mentira de que hacer es más productivo que orar. Pues déjeme decirle que antes de hacer, tenemos que orar. Antes de ir, tenemos que orar. Antes de hacer cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, lo primero que debemos hacer es orar. Por eso el apóstol Pablo dice allí, exhorto ante todo, priorizar la oración en todas las cosas que vayamos a hacer. Entonces nosotros nos hemos creído o nos hemos metido esa idea en la cabeza de que hacer es mucho más productivo o es mucho más importante que orar. Pues es al revés, mis hermanos. Lo primero que tenemos que hacer es orar antes de hacer algo o antes de ir a hacer algo. La intercesión de la iglesia local es el combustible de la gran comisión. Si la iglesia no ora, la misión se vuelve un mero esfuerzo humano. La oración es lo que mueve a que la gran comisión se realice hoy en día. Sin la oración, lo que nosotros hagamos, cualquier actividad que hagamos, cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, eso se va a volver un mero esfuerzo humano nada más, sin el poder de Dios allí, sin la intercesión divina de Dios en esas cosas que vayamos a hacer. Entonces debemos entender este punto. El segundo punto es el propósito o el alcance de la intercesión. Versículo 2. Dice allí, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En el contexto, piensen un momento en esto. El emperador romano, cuando Pablo escribe esto, para ese tiempo era Nerón, una joyita, un angelito. Posiblemente o probablemente era él el que estaba allí como emperador, un perseguidor cruel de los cristianos y que más tarde quemaría vivo a los cristianos que estaban en ese entonces. Entonces Pablo no les dice, ore para que caiga el imperio. Pablo no les dice o no les dice que se quejen o maldigan el gobierno que está en ese momento. No está diciendo o no les está diciendo recojan firma para derrocar a Nerón, ni tampoco maldigan ese gobierno. ¿Qué es lo que les está diciendo Pablo? Oren por ellos, por los reyes, por los gobernantes. Mira, el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. ¿Quién más que él para dar estas instrucciones precisas a la iglesia de que oren por aquellos que hoy persiguen a la iglesia? De que oren por aquellos que están gobernando mal la nación. Cuando él era uno que estaba allí metido, envuelto en todas estas cosas. Trabajaba para estas personas. ¿Quién más que él para entender la mente de esta persona y pedirle a la iglesia hoy en día o pedirnos hoy a nosotros hoy en día a través de esta carta que le escribe a Timoteo que oremos por estos hombres, que oremos por los reyes, entendiendo él que fue uno de los alcanzados para la gloria de Dios? Es decir, que la oración es importante. Nosotros debemos orar e interceder por estos hombres, porque a través de la oración Dios puede también hacer la obra en ellos y ser transformado para su gloria y su honra, así como Pablo fue transformado también para la gloria y honra de Dios. Entonces la iglesia tiene esa tarea hoy en día. Orar, interceder, clamar, rogar por estos hombres también. Los reyes, gobernantes. Hoy nosotros no nos manejamos en nuestra nación con reyes, pero sí con gobernantes. Hay quienes gobiernan nuestra nación hoy en día. Entonces nosotros debemos orar por ellos también. Oren por ellos. ¿Para qué debemos orar por los gobernantes? No es para que la iglesia tenga comodidades o privilegios políticos, como hoy en día vemos. Hay iglesias que oran y se han envuelto en la política también para tener algunos beneficios de la política. Pero no es eso lo que el apóstol Pablo está pidiendo. Que oren para que tengamos esos beneficios, esas comodidades, para que podamos comprar una casa más grande, un carro último modelo. No es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo dice que oremos por ellos para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
Es decir, conociendo a Dios, en temor a Dios, para que vivamos nosotros rindiendo culto, reverencia al único Dios verdadero, al Señor de señores. Entonces no es para que la iglesia tenga comodidad o privilegios políticos o para que tengamos simplemente paz y tranquilidad. Es para tener una vida, ni tampoco para tener una vida cómoda y comprar casas grandes. No. El fin de que el apóstol Pablo pide que oremos por ellos es estrictamente misionero, para que vivamos quieta y reposadamente, dice el texto. Y esa paz que pudiéramos mencionar o resaltar de este texto es para la proclamación del mensaje del Evangelio. Mis hermanos, nosotros hoy contamos para la gloria de Dios con una paz en nuestra nación en un sentido que nosotros pudiéramos avanzar en la predicación del Evangelio con toda tranquilidad. No tenemos oposición, por así decirlo, que se oponga a alguien a que nosotros prediquemos el Evangelio. Tenemos toda la libertad que se nos ha dado para predicar y enseñar acerca de las buenas nuevas de salvación. Aprovechemos esa oportunidad, pero oremos principalmente antes de que los que tenemos la tarea de predicar el mensaje del Evangelio sean abiertas las puertas para que el mensaje del Evangelio fluya y llegue con más rapidez a los lugares donde deben llegar. En la predicación pasada hice el comentario de que habíamos ido a compartir un alimento con las madres del lugar donde nosotros tenemos la misión R7 y pude compartir con una persona que fue sincera al decirme que no conocía del Señor, que no conocía a Cristo, no sabía de Cristo. Entonces, mis hermanos, hoy tenemos la oportunidad que el Señor nos ha dado, la libertad de poder llevar el mensaje del Evangelio a cualquier lugar sin tener oposición. En nuestra nación hay lugares donde sí, hoy en día hay oposición para la predicación del mensaje. Los cristianos, la fe está siendo perseguida en muchos lugares, pero nosotros contamos con la libertad que tenemos primeramente en Cristo y la libertad que tenemos porque los gobernantes hoy en día no se han metido con nuestra fe todavía. Pero llegará un momento, si el Señor en su voluntad tenga que apretarnos las tuercas para que nosotros podamos salir a predicar el Evangelio. No esperemos ese momento, mis hermanos. Hagámoslo ahora. Pero primero vayamos de rodillas a orar. Oremos por estos gobernantes. Oremos por los alcaldes, por los gobernantes, por los que están hoy en cargos de eminencia, para que más adelante podamos nosotros predicar el Evangelio con toda tranquilidad, llevar el mensaje de salvación a los lugares que el Señor nos permita. Amén. Entonces, una estabilidad política, la libertad de culto y la paz social son el escenario perfecto o ideal para que la iglesia proclame el Evangelio con libertad y dicho mensaje se extienda rápidamente. Es lo que les acabo de decir. Aprovechemos este tiempo. Aprovechemos este tiempo en el que podemos, con toda la libertad que tenemos en Cristo, de predicar el mensaje, de llevar el mensaje de salvación. Entonces, oramos por los gobiernos para que las puertas del país permanezcan abiertas al Evangelio, para que las fronteras permanezcan abiertas, para que las leyes permitan predicar y para que los misioneros, los que están encargados de ir a llevar el mensaje a diferentes lugares, puedan ir con toda la libertad y no sean encarcelados tampoco. Porque hay lugares donde es difícil llevar el mensaje del Evangelio. Y los que estamos encargados, o los que están encargados de ir a estos lugares a llevar el mensaje del Evangelio, entonces nosotros como iglesia tenemos la tarea de orar por ellos también. Orar por los gobernantes de esas naciones para que el mensaje del Evangelio pueda llegar con fluidez allí también. Amén. Esa es nuestra tarea. Tercer punto, el reflejo del carácter de Dios. Versículos 3 y 4. Leemos así. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que deleita a nuestro Padre Celestial? A Dios le agrada ver una iglesia intercediendo en este sentido, porque esa actitud que nosotros hacemos al orar en este sentido, esa actitud copia el carácter de Dios. Esa actitud es la que copia ese carácter soberano, ese carácter amoroso, compasivo, misericordioso de Dios cuando oramos por estos hombres, cuando oramos por los reyes, por los gobernantes y por los que están en cargo de eminencia.
Dios se define aquí como el Dios nuestro Salvador. Su esencia es rescatar. Amén. ¿Cuántos creemos que Dios quiere rescatar a todos? Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero lamentándolo mucho, no todos procederán al arrepentimiento. Ese es el carácter de Dios, que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que Dios lleguen a la salvación, pero no solamente eso. El deseo de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y esto debe destruir en nosotros, mis hermanos, como iglesia, toda apatía al momento de orar o de llevar el mensaje de salvación. Debe destruir en nosotros eso. Si el deseo del corazón de Dios es el alcance global, una iglesia que no intercede por los perdidos está desconectada del latido del corazón de Dios. Si Dios quiere alcanzar a todos, pero una iglesia que no ora por los perdidos se ha desconectado completamente del latido del corazón de Dios. Nosotros debemos volver nuevamente a ese tiempo de intercesión por aquellos que están perdidos, por aquellos que van a un infierno sin Cristo o a una eternidad sin Cristo. Y cada vez que la iglesia local se une a orar por los vecinos, por la ciudad o por las etnias no alcanzadas, se está sintonizando con la voluntad de Dios. Y quiero ilustrárselo de esta manera. Imaginen a un hijo que sabe lo que le apasiona a su padre. Supongamos que al hermano Adrián le apasione la música. Y los hijos del hermano Adrián también se apasionan por la música. Es decir, ahí hay una conexión profunda entre el hijo y el padre. O por poner un ejemplo, a mí me gusta la música, a mi hija Carlimar le gusta la música. Entonces, entre mi hija y yo, por poner un ejemplo, hay una conexión profunda en esos aspectos. Entonces, cuando la palabra del Señor dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, entonces hay la iglesia, y si la iglesia intercede por la salvación de los perdidos, nosotros como iglesia nos volvemos ese hijo que se apasiona por lo que al Padre le gusta. Cuando nosotros nos involucramos o ponemos prioridad en la intercesión por aquellos que no han conocido al Señor, nos convertimos en ese hijo que se apasiona por lo que al Padre también se apasiona. Amén. Entonces estamos dispuestos a eso, mis hermanos. Gloria al Señor. El destino final no es solo que se salven de ir al infierno, sino que vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿a quién quiere Dios que conozcan? El Señor dijo, la voluntad del Padre es que te conozcan a ti, que conozcamos a Cristo. Y aquellos que no le conocen, la voluntad del Padre es que también le conozcan. Entonces nosotros debemos apasionarnos por orar fervientemente por aquellas personas que no han conocido el Evangelio, para que así cuando se cumpla la gran comisión, cuando la iglesia vaya a predicar el mensaje, cuando la iglesia sea enviada a llevar el mensaje, las puertas estén abiertas para que el mensaje llegue con fluidez. Amén. Entonces esto también implica discipulado y madurez y transformación, para que vengan al conocimiento de la verdad. Esto implica discipulado, hermano. ¿Cómo conocerán la verdad? A través de la iglesia, a través de aquellos que se inquietan en ayudar a otros a crecer, a conocer al Señor. Nosotros como iglesia hoy tenemos ese llamado también. La gran comisión, ¿qué es lo que dice la gran comisión? Por tanto, y hacer discípulo. Y el hacer discípulo es enseñar las verdades de Cristo. Entonces, que conozcan la verdad, que conozcan a Cristo. Entonces, la gran comisión se desata cuando la iglesia local se reúne o se une a orar fervientemente. Cuarto punto, el fundamento teológico de nuestra intercesión. Dice el versículo 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. En Éfeso había miles de mediadores, dioses falsos existían allí, estaban
dioses y sacerdotes de la diosa Diana, había muchas filosofías, y Pablo reduce todo eso a una sola verdad absoluta. Cristo es el único mediador. Lo dije al principio, en el contexto. Éfeso era una ciudad envuelta en la idolatría. Y Pablo reduce todos esos ídolos a una sola verdad absoluta. Cristo es el único mediador. Hoy a muchos se les ha enseñado que hay muchos mediadores entre Dios y los hombres. Pero la iglesia, la Biblia nos enseña a nosotros que hay uno solo y que es suficiente, Cristo Jesús. Es el único que pagó el precio, es el único que fue a la cruz del Calvario, es el único sacrificio que bastó para que pudiéramos tener la relación nuevamente que se había roto con Dios establecida. No hay otro, solamente Jesucristo. Es el único que pudo pagar el precio. Entonces, por lo tanto, se constituyó sacerdote para siempre. Lo dice el libro de Hebreos, el cual se constituyó, se compadece de cada uno de nosotros, pero también se constituyó sacerdote para siempre y está intercediendo continuamente ante el Padre por nosotros, y debidamente nosotros, por aquellos que no conocen al Señor, también intercedemos ante Cristo. Amén. Entonces Jesucristo, hombre, para interceder por los hombres, Él se hizo hombre, como lo describe Pablo a los filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose siervo, haciéndose hombre. Entonces Él conoce nuestras debilidades y Él pagó el rescate por todos nosotros. El precio de la liberación por nosotros lo pagó Él, no hay más nadie. Había un rescate que pagar. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solamente Cristo pudo cumplir con todo para pagar ese precio y nosotros ser rescatados de la ira venidera. Mi amigo, mi amiga, si hoy estás aquí entre nosotros, si hay alguien que hoy está entre nosotros y necesita de un mediador para que el Padre le conozca, Cristo está allí. Cristo es el único mediador. Cristo es el único que puede interceder por ti ante el Padre. Entonces, acércate a Cristo con toda confianza para que Él pueda darte vida y vida eterna, porque Él fue el único que pudo pagar el precio por el rescate. Entonces, hoy es el día de salvación para ti. Cristo es el único que puede hacer eso. Amén. Entonces, si Cristo es el único mediador que pagó el precio en la cruz, la iglesia es el canal que proclama hoy y ora porque ese sacrificio sea conocido. Intercede. Nosotros debemos interceder, debemos ponernos en la brecha, alinearnos con el ministerio intercesor actual de Cristo en los cielos. Nosotros como iglesia debemos ponernos en la brecha para interceder por aquellos que no conocen al Señor, para que el sacrificio de Cristo, para que el ministerio o el ministerio intercesor actual de Cristo en los cielos pueda ser evidente en estas personas. Y rogando que los méritos de la cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo, alcance a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio y a nuestros familiares también. El quinto punto, la aplicación práctica y el llamado misionero. Versículo 7. Para esto fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y en verdad. Esto nos lleva de la oración a la acción. Notemos la transición que hay aquí. Pablo comienza hablando de la oración o de orar en la iglesia en el versículo 1 que leímos ahorita. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Y luego termina hablando de ir a los gentiles, versículo 7. Entonces existe esa línea directa e inquebrantable entre el altar de la oración o entre el momento de la intercesión y también el campo misionero, o sea, de ir. La misión es de ir y predicar el evangelio. Esa es nuestra misión.
ir y predicar el evangelio. Entonces Pablo traza esa línea, ¿no?, directa, que es la oración y luego ir a predicar el evangelio. Eso es la línea que hay. Lo primero que debemos hacer es orar. Entonces nosotros como iglesia somos los herederos de ese llamado. El apóstol Pablo fue constituido apóstol y misionero para los gentiles. Ahora nosotros como iglesia tenemos ese llamado hoy también. Somos los herederos de ese llamado al que él fue llamado el apóstol Pablo. Por eso se nos ha dejado estas cartas, por eso se nos ha dejado estas enseñanzas, para que nosotros a través de ellas también vayamos a hacer lo que se nos ha enseñado por medio de ellas. Amén. Entonces, la intercesión prepara la tierra, la predicación siembra la semilla y Dios da el crecimiento. Amén. Entonces, la intercesión es la que prepara la tierra, es la que prepara el momento. La predicación del mensaje, ¿verdad?, es la semilla que es sembrada. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? La semilla es la palabra, pero el crecimiento lo da el Señor. Amén. Entonces nuestra tarea es orar y predicar el mensaje del evangelio. La aplicación que debemos dar y la conclusión a este mensaje que quiero compartir con ustedes hoy. El examen del corazón de la iglesia. Este texto, mis hermanos, nos confronta a nosotros en una verdad. Como comunidad. Si nosotros evaluamos las reuniones de oración, nuestras reuniones de oración en la iglesia local, ¿qué reflejan esas reuniones? ¿Reflejan que oramos solo para que Dios sane nuestras enfermedades? ¿Reflejan que oramos para que Dios bendiga nuestras finanzas? Pues estas oraciones, mis hermanos, son válidas. No estoy diciendo que no debemos orar por eso. Siempre lo hacemos. Lo que estoy diciendo es que no debemos quedarnos allí nada más. En las reuniones de oración que nosotros hacemos, no debemos quedarnos únicamente allí, en orar nada más porque Dios sane nuestras enfermedades, porque Dios bendiga nuestras finanzas, porque Dios nos ayude en algún proyecto o en algo. No. No es lo que el apóstol Pablo le exhorta a la iglesia de Éfeso, a la cual Timoteo estaba pastoreando en ese tiempo. Sino que debemos orar, mis hermanos, interceder por aquellos que no conocen al Señor. Si estamos haciendo la oración solamente en este sentido, entonces, mis hermanos, déjenme decirle con todo respeto, nos estamos volviendo una iglesia que tiene miopía, que no está viendo realmente lo que es importante para que el avance del mensaje o la gran comisión se lleve a cabo. Debemos orar, debemos interceder, debemos dar acción de gracia. Entonces, la prioridad de nuestra intercesión debe ser el avance del reino. Debemos orar primero por las autoridades de nuestra nación, para que sus decisiones permitan que el evangelio corra libremente, para que las leyes que se promulguen aquí en nuestra nación y en cualquier otra nación sean leyes que permitan que el mensaje del evangelio pueda ser llevado con facilidad o tranquilidad. Amén. Debemos orar por los misioneros que están en lugares difíciles para que Dios abra puertas para la palabra y que no sean encarcelados. Aquellos hermanos que hoy son enviados a las etnias, son enviados a lugares remotos que uno ni conoce para llevar el mensaje del evangelio, nosotros debemos orar por ellos también, para que el Señor les guarde, les cuide y para que en esos lugares donde ellos vayan puedan ser abiertas las puertas a que el mensaje del evangelio pueda llegar con facilidad y las personas puedan ser receptivas al mensaje del evangelio. Entonces, como iglesia debemos orar en ese sentido. Tercero, por nuestros vecinos y familiares que caminan en una eternidad o caminan a una eternidad sin Cristo. Debemos orar por ellos. ¿Desde cuándo no oras por tu vecino? ¿Sabes que lo hiciste en un principio? Ya te diste por vencido. Dices, no, ya no vale la pena orar por mi vecino. Pues oremos por los vecinos. El apóstol Pablo fue uno que el Señor usó tremendamente para predicar el mensaje del evangelio. ¿Qué sabes tú si un vecino tuyo que es tremendo hoy en día, el Señor puede usarlo a través de la oración tuya, de tu intercesión, el Señor puede usarlo para que más adelante
lleve el mensaje del Evangelio también? No lo sabemos. Solamente Dios en su soberanía y en su misericordia puede hacerlo. El trabajo de nosotros es orar por ello. Amén. Y quiero presentarles un desafío para terminar con esta enseñanza. Hoy quiero invitarles a transformar nuestra cultura de oración, mis hermanos. Que cuando nos reunamos, el clamor por las almas sea la prioridad para que apoyemos la gran comisión. No solo con nuestras ofrendas, porque sé que ofrendamos, no solamente con nuestros, cuando nos envían pues a llevar el mensaje a otro lugar. No solamente en eso, sino en que podamos orar, interceder diariamente. Y hay una frase que me gustó muchísimo mientras estaba buscando o investigando acerca de esta enseñanza de un célebre misionero llamado James Frison, quien transformó a la tribu de Lisu en China, no a través de su elocuencia, sino a través del grupo de intercesión en su tierra natal. Un hombre que fue a China, a las etnias de China, como misionero. Y en Inglaterra estaba su familia, estaba la iglesia que oraba. Y él envió carta para que ellos oraran, intercedieran, porque había una situación tremenda allí donde él estaba. Y él sabía que en sus fuerzas, en su propia fuerza, no podía hacerlo. Y envió cartas a sus familiares para que lo apoyaran en oración. Y esta es la frase que él dice: creo que se sabrá en el día postrero que el verdadero trabajo de las misiones se hizo de rodillas. Entonces, mis hermanos, para que la misión de la iglesia se pueda cumplir cabalmente, nosotros debemos orar. Cuando nosotros hicimos el trabajo de llevar, o estamos haciendo el trabajo de evangelismo en la misión R7, nosotros pasamos un mes haciendo oración y ayuno. Un mes. Todos los sábados nos reuníamos a orar y ayunar, para que al momento de nosotros llevar el mensaje, al momento de hacer la actividad o lo que fuésemos a hacer, el Señor abriera las puertas para que el mensaje o para que la actividad que podamos hacer llegue con tranquilidad al lugar donde fue. Y déjeme decirle que fue muy satisfactorio para nosotros realizar esa actividad. Entonces, mis hermanos, les invito a que podamos, cada vez que tengamos una planificación de algún proyecto, de alguna actividad, bien sea misional, bien sea para la iglesia local, les exhorto, les animo a que ante todo se hagan oraciones. Interceda. Interceda por su vecino. Interceda por sus familiares. Iglesia, volvamos a las rodillas. Vayamos delante de Dios para poder ir delante de los hombres. Para poder ir delante de los hombres y llevar el mensaje del Evangelio, lo primero que tenemos que hacer es ir delante de Dios. Amén. Entonces oremos al Señor esta mañana dándole gracias por este tiempo de enseñanza.